¿Cuánto vas a tardar más o menos? ¿20 minutos? 30 minutos. Entre 20 y 30, Sí. vale, muy bien. Y Dolores también, ¿verdad? Sí, para dejar un poquitín, como solo tenemos una hora, para dejar un poquitín de debate. Sí, por eso sí, Es interesante, vale, perfecto. Muy bien, pues yo creo que ya voy a decir que ya han tenido 2 minutitos de asueto, ya está. Por favor, os vais sentando para que podamos comenzar la mesa. Eso es la presentación. Bueno, continuamos con esta mesa primera, cuyo tema es estrategias para la implementación de la normativa de igualdad, legislación en materia de género, repercusiones para las universidades. Bien, como decía cuando presentaba a Soledad en la conferencia inaugural, bueno, pues agradecer a todas las personas que lo han hecho posible, especialmente a la Universidad de Valladolid, a Rosalba y a todas las demás personas, pero claro, indudablemente tenemos que hacer ese reconocimiento especial también a todas las ponentes, a todos los ponentes que van a participar, que indudablemente bueno, pues son especialistas en la materia, son conocedores de todo aquello que nos vienen a hablar y que seguro que también van a aportar unas ideas muy interesantes, como es el caso de las 2 personas que nos acompañan en esta mesa. Ángela Figueruelo Burrieza, que es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca y además directora del Máster en Estudios Multidisciplinares de Género, Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca. Y también Dolors Canals Ametller, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona. Voy a hacer una muy pequeña presentación también de cada una de ellas porque su currículum es extenso, el currículum de cada una de ellas es muy extenso, pero bueno, para que conozcáis un poquito más la trayectoria suya. Como decía Ángela, que es la primera que nos va a hablar, es catedrática de Derecho Constitucional en la USAL y bueno, pues toda su vida profesional, toda su carrera profesional pues la ha dedicado a esta institución universitaria. Es miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional, de GENET también, que es la Red Transversal para los Estudios de Género, de la ACE, Asociación de Constitucionalistas de España, y dirige un GIR de excelencia de la Junta de Castilla y León, Derechos y Libertades de la Sociedad Actual, además de ser miembro del Centro de Investigación de Género en la Universidad de Salamanca. Digo que además de ser miembro de ella, pues ha sido subdirectora del mismo y fue miembro fundador. Dirige el Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género de la USAL desde que comenzó este máster en el año 2008 y también ha dirigido pues, el programa de doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad en los primeros años de funcionamiento del mismo. También bueno, pues, colabora muchísimo con la Unidad de Igualdad y bueno, pues le agradecemos que siempre esté dispuesta a echar una mano, a colaborar y bueno, pues buen índice de ellos que ahora también está aquí con nosotros. Así que, bueno, el compromiso creo que está puesto de manifiesto con estos pequeños rasgos que se han indicado de ella, el compromiso personal y académico con la igualdad de mujeres y hombres y creo que, como decía antes, bueno, pues lo interesante es oírle a ella, así que cuando quieras, Ángela, tienes la palabra. Muchas gracias, querida Inmaculada. Muchas gracias a la Universidad de Valladolid por organizar estos encuentros. Es un auténtico placer estar ante todos ustedes, hombres y mujeres, público asistente, para poder dar testimonio desde la academia de cómo se puede militar y qué podemos hacer para avanzar
en la igualdad de mujeres y hombres. Como ha puesto de manifiesto mi querida amiga Inmaculada, directora de la Unidad de Igualdad de Salamanca, llevo varias décadas trabajando en estos temas desde la universidad. Mi pequeña intervención, porque va a ser corta, va a tratar de ver cómo la normativa de igualdad vigente influye sobre las propias universidades. Es decir, cómo en las universidades se aplica y se desarrolla, esto es implementar la normativa sobre igualdad. Mi intervención se va brevemente a repartir en tres partes. Por pedagogía expositiva. En primer lugar, voy a hacer un pequeño recorrido de la normativa sobre igualdad que nos afecta. En segundo lugar, voy a ver cómo hay obligación de desarrollo de la misma a nivel nacional en las universidades y fuera de las universidades. Y en tercer lugar, voy a contarles a todas y todos los presentes mi experiencia personal desde la Universidad de Salamanca y fuera de la Universidad de Salamanca, cuál ha sido el papel que he desarrollado en este tema, qué es lo que yo he aportado y por donde considero a lo largo de todos estos años que deben ir los tiros, perdonen la expresión vulgar. Yo no voy a entrar a hablar de la LOSU, que está en vigor desde el mes de abril de este año. Pero en la LOSU, nuestra última ley de universidades, en su artículo 43, hay una ponencia esta tarde, se regulan las unidades básicas. Las unidades básicas están reguladas en el artículo 43, apartado 2, y literalmente nos dice que estas unidades de igualdad serán las encargadas de asesorar, coordinar y evaluar la incorporación transversal de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo de las políticas universitarias, así como de incluir la perspectiva de género en el conjunto de las actividades y funciones de la universidad. Incluir la perspectiva de género en el conjunto de las actividades y funciones de la universidad. Corresponde a los estatutos de la universidad el régimen de funcionamiento de esta universidad. Esto es lo último que tenemos. ¿Esto quiere decir que antes, en el ámbito de la universidad, no teníamos normas? Sí, y muchas. La igualdad de mujeres y hombres se debe a intentos, o sea, es un principio estructural del ordenamiento jurídico. Yo como constitucionalista sé que estudio y enseño, la igualdad es el núcleo toral de dicho ordenamiento, como valor superior, como principio y como derecho. Que las normas jurídicas intentan dar soluciones a los problemas sociales, que unas veces esas soluciones son menores y otras son mayores. Como punto de partida en todo tipo de conferencias al uso, como estas que tenemos aquí, se suele arrancar citando la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres del año 2007. Es cierto que esa ley es el punto básico que irradia políticas de igualdad en todos los ámbitos de nuestra vida, de nuestro ordenamiento jurídico. La Ley Orgánica de Igualdad entró en vigor en el año 2007, se aprobó como Ley Código de Igualdad, modificó 20 leyes orgánicas y ahí se recogen todos los principios que en el ámbito de las políticas públicas tienen que ser tenidos en cuenta. Ahora bien, yo parto de la idea, y ustedes lo verán cuando se los pongan, que sin duda alguna en España el gobierno presidido por el señor Rodríguez Zapatero del año 2004 al 2008 ha sido sin duda alguna el gobierno que ha aprobado mayor número de normas jurídicas que tienen que ver con la igualdad. Antes de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva no había normas en este aspecto. Evidentemente, la Constitución española del año 78 regula la igualdad en los artículos 1, 9, 2, 14 y nos habla de la dignidad humana en el artículo 10. La igualdad como principio, como valor y como derecho ha impregnado todo el ordenamiento jurídico desde que entró en vigor la Constitución. Tenemos muchísima jurisprudencia del Constitucional al respecto, mucha normativa europea, jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo y del Tribunal de Estrasburgo, y de eso nos veníamos alimentando a lo largo de todos esos años hasta la legislatura del 2004.
La primera ley de la legislatura del año 2004 fue la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, Protección Integral. La violencia de género es la manifestación más evidente de la desigualdad que existe y persiste entre mujeres y hombres. No se puede entender qué es la violencia de género sin partir de la igualdad y de la desigualdad. A partir de esa norma, todos los años, en el mes de marzo, el gobierno de Rodríguez Zapatero, perdonen la expresión, nos regalaba una norma que tenía que ver con la igualdad. En el año 2005 se aprobó una orden TAS que recogía 54 medidas para avanzar en la igualdad de mujeres y hombres. Y una de esas medidas tenía por objeto hacer visibles a las mujeres parlamentarias de la legislatura constituyente, que eran las grandes desconocidas. La Universidad Española, en concreto la Red Feminista de Derecho Constitucional, fue la encargada de aplicar una de esas medidas para dar visibilidad a las mujeres de la legislatura constituyente, redactando un libro que lleva por título Las Constituyentes. En el año 2006, en el mes de marzo, se aprobó el anteproyecto de Ley de Igualdad Efectiva. La tramitación del mismo fue larga, hubo cuestiones muy discutidas y la norma no se aprobó hasta el año 2007. Pero en el 2006 se había aprobado la ley de dependencia, en el 2005 la del matrimonio igualitario, la ley de igualdad de trato terminó su andadura al desconvocarse las Cortes en el año 2011 porque no se acabó la legislatura y por fin ha visto la luz en el mes de julio de este año, de 22. Julio del año 22. La Ley Orgánica de Igualdad de Trato y No Discriminación viene a tratar de redondear los contenidos de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva, siendo también una ley principialista, añadiendo nuevos conceptos dogmáticos, nueva jurisprudencia, etcétera, etcétera, y creando una institución nueva que viene a ser una figura, una alta autoridad para la igualdad de trato que a día de hoy no ha sido nombrada. Bien, en el año 2007 se aprobó la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva, pero evidentemente, creo que todas lo sabemos, somos universitarias, ese mismo año se tramitó de forma paralela en el Congreso la modificación de la Ley Orgánica de Universidades, que fue la Ley Orgánica número 4, mientras que la Ley de Igualdad fue la número 3. Se tramitaron simultáneamente y empezaron a estar en vigor con 3 semanas de diferencia. La modificación sufrida por la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva por la Ley Orgánica de Universidades en el año 2007, introdujo muchísimos de los contenidos en el ámbito de la universidad que ya estaban vigentes en la Ley Orgánica de Igualdad. Simultáneamente se tramitaron. En concreto, la modificación que se hizo en la Ley de Universidades, en su disposición adicional 12ª, creó ya las unidades de igualdad en las universidades. Obligaba a las universidades a contar entre sus instituciones con unas unidades de igualdad. Ojo, que es una ley orgánica, que luego tuvo que ser desarrollada a nivel institucional por los estatutos de cada universidad. Pero vamos a ver hasta qué punto toda esta normativa de igualdad tiene que ver en el ámbito de las universidades, cómo se ha implementado. Si nos fijamos en el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, nos encontramos que ahí ya se nos dice, en el artículo 4 y siguientes, que el valor de la igualdad forma parte de los principios y valores del sistema educativo y será aplicada a las enseñanzas en primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y personas adultas. Y en el apartado 7 nos dice, las universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal. Sigue diciendo que el sistema educativo español está obligado a formar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Ley Orgánica del año 2004. Esto se vuelve a repetir en la Ley Orgánica del año 2007. Pero antes de entrar en esos contenidos, yo quiero hacer una reflexión en voz alta ante ustedes.
Principalmente, la Ley Orgánica de Igualdad es una ley principialista, recoge principios y está redactada en forma de recomendaciones. Salvo en lo que se refiere al sistema electoral y la composición equilibrada de las listas electorales, es la única norma redactada en mandato imperativo. El resto de las normas de la Ley de Igualdad se aprueban como recomendaciones. Y ya se sabe qué pasa con las recomendaciones, como en la Constitución de Cádiz, se acata pero no se cumple. Yo recomiendo, pero... Y eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que ha pasado. La Ley Orgánica de Igualdad Efectiva no ha obtenido el desarrollo que debería haber tenido conforme a sus contenidos por los defectos, entre comillas, de su redacción. ¿Es una buena ley? Por supuesto que sí. Ha sido imitada en muchos ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. Se cita en Latinoamérica, se copia en Latinoamérica, en muchos países europeos, forma parte de la jurisprudencia al uso, etcétera, etcétera. Esta ley, que nace con la vocación de ser ley código de la igualdad, viene a desarrollar los artículos 14 y 9.2 de la Constitución por vez primera. Previamente, como ya les he dicho, claro que teníamos normativa en igualdad, pero no una ley de desarrollo de la propia Constitución. ¿Qué me interesa destacar de la Ley Orgánica de Igualdad de marzo del 2007 de cara a la implementación de esta normativa en el ámbito de las universidades? Los artículos 23, 24 y 25 de esta ley son fundamentales, así como cuando se alude a la obligatoriedad de la creación de unidades de igualdad en los ministerios, en las empresas y demás, que repercute posteriormente en la Ley de Universidades modificada. Lo que de verdad nos importa es que en el artículo 23 se regula la educación para la igualdad entre mujeres y hombres como principio general. En el artículo 24 se habla de la integración del principio de igualdad en la política de educación. No olvidemos que en el artículo 3 se consagra el principio de igualdad de trato y no discriminación, poniendo el acento en la condición de las mujeres, y en el artículo 4 se eleva a rango de ley orgánica la perspectiva de género en cuanto a categoría dogmática que nos permite poner en relación el discurso jurídico con el resto de los discursos para integrar dicho principio en la aplicación de las normas. De todos estos artículos, a mí me interesa destacar el artículo 25, que se dedica a la educación superior, a la educación en la universidad. El apartado primero de ese artículo nos dice que las universidades fomentarán enseñanzas e investigación sobre el significado y el alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. Aquí tenemos un principio que se puede desarrollar si voluntariamente se quiere, pero no hay obligatoriedad al respecto. En el apartado 2 se dice que las universidades promoverán. ¿Cómo se promueve? A. La inclusión de la enseñanza en materia de igualdad de mujeres y hombres en los planes de estudio que proceda. ¿En qué planes de estudio procede? Yo no tengo tiempo para explayarme, pero si hago un recorrido de los planes de estudio de mi universidad, yo puedo decirle que hasta que hemos modificado el plan de estudios en ciencia política y de la administración pública, que hemos conseguido introducir una asignatura obligatoria y otra optativa, solo existía en enfermería, porque tenían que formar en prevención de la violencia de género. Repito, en esto insiste la LOSU actualmente. ¿Qué herramientas nos va a dar para quienes peleamos en este sentido podamos proceder a obligar a modificar planes de estudio donde se enseñen materias troncales en igualdad entre mujeres y hombres? Este tema lo debe saber un químico, un informático, un jurista, un médico. Es que yo parto de la idea de que esto es una materia transversal que nos afecta a todas, a todos, a hombres y a mujeres, desde la cuna hasta la tumba, lo cual quiere decir que hay que preparar a la gente. Apartado B. Esta ha sido mi bandera en la lucha por esa igualdad a lo largo de todos estos años de vida universitaria. Las universidades promoverán la creación de posgrados específicos. Promoverán
la creación de posgrados específicos. Es decir, 25.2 de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva, las universidades deben promover másteres y doctorados en temas que tienen que ver con la igualdad de mujeres y hombres. Y también las universidades promoverán estudios e investigaciones especializados en la materia. No se concreta cómo. En esto nos ayudó mucho el Instituto de las Mujeres en los primeros años, menos en la medida que va pasando el tiempo, pero yo que dirijo un máster en este tiempo de carácter oficial, tengo que decir que la ayuda del Instituto de las Mujeres en los primeros años fue invaluable para poner en marcha los mismos. A tenor de este apartado 25.2, yo puedo decirle al público que nos acompaña que actualmente en las universidades españolas existen unos 28 másteres en estudios interdisciplinares de género, entre másteres universitarios oficiales y títulos propios. Y como los doctorados también forman parte de los programas de los posgrados, existen unos 10 programas de doctorado en distintas universidades, muy mal ubicados por la geografía española, unos de forma individual en cada universidad y otros compartidos por distintas universidades. El artículo 25.2 de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva le sirvió a esta profesora que está en el uso de la palabra para pelear en la Universidad de Salamanca, llevando el proyecto de ley primero y la ley orgánica después por todos los despachos de las distintas autoridades que no entendían de qué les estaba hablando. Costó conseguir un máster. Yo recibí el mandato del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca, hoy Instituto de Investigación en Género, el único que existe desde hace el seminario en el año 97, el centro propio en el 2002, cuando se aprobó el máster ya teníamos una masa crítica muy consolidada de ese centro. Forma parte también mi amiga y compañera, la profesora Inmaculada Sánchez Barrios, que es profesora también en el máster, que forma parte del programa de doctorado. Me costó mucho, porque yo recibí ese mandato del Centro de Estudios de la Mujer como constitucionalista, como miembro de la red feminista, como jurista, de tratar de arquitrabar un máster. Y fue difícil convencer a las autoridades de la universidad. Una vez que las convencimos de la necesidad de establecer, crear un máster para seguir formando y ejerciendo la docencia y la investigación en estos temas, el siguiente paso, la acreditación del máster, no tuvo ni el más mínimo problema. En el año 2008, llevamos ya 15-16 promociones, se implantó en la Universidad de Salamanca el primer máster oficial en estudios interdisciplinares de género y al año siguiente el programa de doctorado. Más de 500 alumnos y alumnas se han formado en las aulas, tenemos más de 50 profesores y profesoras comprometidos, es un máster oficial, tenemos otro título propio en diversidad sexual online y nuestro máster atrae alumnado no solo nacional, sino también internacional, es interdisciplinar, interfacultativo, interdepartamental, y tiene un núcleo troncal de 8 asignaturas de 3 créditos con carácter obligatorio y 3 itinerarios diferentes en especialización humanística, de análisis social y jurídica. El máster está consolidado, el doctorado está consolidado, nuestra experiencia puede servir de ejemplo. Nuestro programa de doctorado fue el primero que se aprobó en estos temas a nivel nacional. Al año siguiente se aprobó otro programa de doctorado en Madrid, pero ahí colaboraban distintas universidades. Y a él, yo repito, sin duda alguna, ayudó la masa crítica que desde el Centro de Estudios de la Mujer, que había ofertado asignaturas optativas desde el año 97 y 98, que dábamos congresos y que teníamos un doctorado en estudios de las mujeres y sobre el género del sistema antiguo, teníamos un amplio camino recorrido que nos dio las bases para ejecutar lo que aquí les estoy diciendo. Yo me siento orgullosa del trabajo porque luego ha sido tenido en cuenta por otras universidades que han proliferado y que han abundado en la creación de esos términos. Pero, además de ello, la Ley Orgánica de Universidades modificada en el año 2007 ya obligaba, como les he dicho, a que las universidades tuviesen unidades de igualdad.
En la Universidad de Salamanca ese mandato se tomó al pie de la letra y lo impulsamos principalmente la masa crítica que desde el Centro de Estudios de la Mujer nos dedicábamos a ello. Conseguimos un compromiso serio de las autoridades académicas, que en el año 2007 creó lo que entonces se denominaba la Comisión de Igualdad. La Comisión de Igualdad duró 2 años, a posteriori ya se crearon las unidades de igualdad y el reglamento de funcionamiento interno aprobado por el claustro de la universidad radica del año 2012. Nosotros tenemos ya parte de los deberes hechos. En un primer momento, la unidad de igualdad de la Universidad de Salamanca, como ha sucedido y sucede en tantas otras unidades de igualdad, se pensó que era un cargo de nombramiento de una persona de confianza del señor rector, dependiendo del vicerrectorado de la calidad. La Comisión de Igualdad que trabajaba en aquel momento y de la cual yo formé parte, porque he sido testigo de primera mano de todas estas vivencias de nuestra universidad, consideró que eso no era lo mejor para el principio democrático. Una unidad de igualdad que es un órgano garante de las libertades y de la promoción de la igualdad de mujeres y hombres no puede depender, perdónenme la expresión, de un ejecutivo que no es democrático. Peleamos y lo conseguimos en la renovación de los estatutos del año 2011. La profesora Soledad Murillo, que me ha precedido en el uso de la palabra, era la presidenta de aquella Comisión de Igualdad, introducir en los estatutos de la USAL reformados en el año 11 que tanto la unidad de igualdad como el defensor del universitario estuvieran regulados en los estatutos, lo cual quiere decir que lo que la LOSU dice hoy, la Universidad de Salamanca lo tiene ya hecho, aunque haya que modificar los estatutos en otro momento. La unidad de igualdad desde el año 2011, su reglamento de funcionamiento desde 2012, es una entidad plural con representación de todo el ámbito universitario. Actualmente su presidenta es doña Inmaculada Sánchez Barrios y son los miembros elegidos por el claustro universitario, que es el órgano más democrático de nuestra universidad. Esa unidad de igualdad, compuesta por 9 miembros, elige luego a su presidenta o presidente por un mandato de 4 años. Tú estás renovando ya el segundo mandato. La experiencia que a nosotros, trabajando en estos temas, nos han dado la normativa universitaria en vigor, nos ha permitido recorrer el camino que yo aquí les expongo. La Ley de Igualdad también obliga a la elaboración de planes de igualdad en las empresas. La universidad es una empresa. La Universidad de Salamanca aprobó el primer plan de igualdad de las universidades españolas en el año 2008. Serios compromisos y declaraciones institucionales realizadas por las autoridades académicas dan prueba de ello. La Comisión de Igualdad de aquel momento, de la cual yo formaba parte, también elaboramos ese plan de igualdad encomendado por las autoridades académicas. Es un plan antiguo. Todavía está en vigor porque ahora en fechas recientes tiene algunas modificaciones efectuadas. Vamos a aprobar el segundo plan conforme también a la legislación vigente. El primer plan de igualdad sigue estando colgado en la web de la USAL, pueden consultarlo. Créanme que no había experiencia de ningún tipo, había muy buena voluntad y había convencimiento de la necesidad de trabajar en estos temas. Fue puro voluntarismo lo que nos acompañó, puro voluntarismo. Éramos 12 personas en aquel momento, desde PDI, PAS, y yo creo que también había algún alumno que formaba parte. Trabajamos gratis, como se hace casi todo en la universidad, y obtuvimos un resultado para la falta de experiencia y la carencia de medios, yo creo que satisfactorio. Hicimos un balance de la situación, sin saber que era un balance de la situación, pero lo conseguimos con la ayuda de distintas instituciones. La profesora Teresa López de la Vieja, feminista convencida y a día de hoy jubilada, pero que ha desarrollado un grandísimo trabajo en la Universidad de Salamanca, capitaneó el equipo y ha servido de precedente no solo en la USAL, sino también en otras universidades que siguieron la elaboración de planes de igualdad. ¿Es mejorable? Sí, pero como punto de partida, créanme que fue todo un éxito. No quiero alargarme más porque debo ceder la palabra a mi compañera de mesa.
Mi objetivo era exponerles cómo las normas jurídicas en materia de igualdad repercuten y deben repercutir en el ámbito de las universidades. Se lo he puesto de manifiesto. Tenemos que seguir haciendo los deberes. Un paso atrás ni para coger impulso. Claro que hemos avanzado, pero nos queda mucho camino por recorrer. Y se lo dice esta profesora mayor que lleva ya más de 40 años en el mundo universitario. Y les voy a abrir el alma. Lo que me obligó a mí a militar desde la academia en pro de la igualdad de mujeres y hombres fueron las discriminaciones que yo sufrí para acceder a la cátedra en una universidad tremendamente masculinizada que va mejorando, pero que no ha alcanzado las cotas de igualdad deseables todavía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángela. Bien, ahora le corresponde el turno a Dolors. Dolors Canals es profesora titular de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona y también es profesora colaboradora en los estudios de grado del Derecho en la Universitat Oberta de Cataluña. Cargos de responsabilidad, pues seguro que la conocéis también, porque se ha dedicado con ahínco, bueno, pues a la defensa, ¿no?, de esta igualdad entre mujeres y hombres y a estudiar todo lo referente a la materia de género. Por ejemplo, pues ha sido vocal asesora del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes o directora general de Calidad Normativa del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña o miembro del grupo de expertos también de análisis metodológico de la rendición de cuentas de la Presidencia del Gobierno de España. Entre sus ámbitos de investigación pues, se encuentra el proceso de elaboración de normas y la evaluación de impacto normativo, ex ante y ex post, incluido el impacto normativo con perspectiva de género. Tiene muchos proyectos, no me voy a detener porque hago lo mismo, hago un pequeñísimo resumen de su amplia trayectoria y de su amplio currículum, pero tiene proyectos de investigación de ámbito nacional, ha sido investigadora principal de varios proyectos I+D sobre derecho público, sobre la evaluación de proceso normativo en la Unión Europea y en España, y bueno, muchas materias, sus publicaciones de las que quiero resaltar, por ejemplo, una del año 2019, como directora de un libro colectivo, La evaluación del impacto normativo por razón de género, su aplicación efectiva en las instituciones europeas y en España, por citar como ejemplo, bueno, pues de su amplia trayectoria y experiencia académica. O sea que es un gusto, bueno, pues darte la palabra, Dolors. Muchas gracias, Inma. Gracias por la presentación. Yo me sonrojo un poco, aunque desde aquí, que estamos muy alejadas, no se ve cuando cuentan esas cosas, ¿no?, de una. Bueno, yo empiezo por los agradecimientos, ¿no? Agradezco a los organizadores y organizadoras haberme invitado aquí, porque yo en realidad experta en igualdad no soy. Sí puedo decir que soy experta en la medida de lo que una en estos tiempos puede ser experta en mejora regulatoria, es decir, en cómo elaborar mejores normas y en concreto en la evaluación del impacto normativo, tanto, como decía Inma, el ex ante y el ex post. Y voy a intentar contar un poco si ese instrumento en esta mesa, cuyo título es Estrategias para la implementación de la normativa de igualdad, si el hecho de revisar la normativa que aprueban las universidades desde la perspectiva de género puede ayudar a implementar lo que establece la normativa que ha descrito muy bien con anterioridad Ángela, ¿no?, la normativa de igualdad. Claro, cuando una asiste a estos foros, se ha preparado algo con anterioridad, pero luego escucha a quien le precede y luego yo no sé muy bien cómo voy a ordenar las ideas, porque tanto Soledad como Ángela pues me han removido un poco, para bien, no para mal, para bien. Bueno, yo aparte de dedicarme, entre la sala y algunas compañeras del área de Derecho Administrativo, aparte de dedicarme a temas regulatorios, me dedico también a temas tecnológicos, relación entre tecnología y derecho y, más en concreto, en materia de ciberseguridad. Fijaros por qué os cuento esto. Os voy a hacer una pregunta, no tenéis por qué contestarme para nada, pero cuando venía ayer en el tren desde Girona, un largo recorrido para llegar hasta aquí, y estoy encantada para estar en esta ciudad, Valladolid, que no conocía y que me gusta mucho, me ha gustado mucho y pienso repetir, me leía una parte de la MAEN, de la Memoria de Evaluación del Impacto Normativa de la LOSU, que tiene en su última parte, o casi última parte, una breve evaluación de impacto
de la LOSU, del proyecto de ley, desde la perspectiva o por razón de género. Y en la parte final yo lo habría hecho seguramente distinto, a lo mejor luego veis por qué. Pero en la parte final se dice que la resolución del Parlamento Europeo de 21 de enero del año 21 es igual. Europa, digamos, está muy preocupada, y es así, por ese sesgo que tienen las nuevas tecnologías, porque las tienen. Y voy a la pregunta que os hago, no tenéis por qué responderme la pregunta en voz alta ni luego. Sencillamente es una pregunta para vosotras y vosotros mismos. Si tenéis un asistente de voz en el móvil, la pregunta es, ¿la voz es una voz femenina, una voz masculina o una voz neutra? Porque la tecnología ahora mismo es uno de los retos que tenemos para tener una auténtica igualdad de género. Me permitís que haga eso, lo suelo hacer en los foros porque también tengo esa vocación de servicio público, también para la igualdad, pero también para los temas de seguridad digital. Dicho esto, voy a pasar para que veamos si es posible o no, como estrategia, la ley lo permite todo, se ha dicho aquí muy bien esta mañana, la ley lo permite todo, podemos crear unidades de igualdad con la mejor voluntad posible, pero si no se evalúa correctamente qué va a suceder con la implementación en cada universidad de esas unidades, de esas estructuras o arquitecturas en concreto para la igualdad, ¿quién se va a ocupar de ellas? Si habrá, decía Soledad, una compensación, una reciprocidad, una retribución, porque al final somos mujeres, o sois mujeres, yo no llevo la unidad de igualdad de Girona, está por ahí una compañera mía que desde aquí con tanta luz no veo. Claro, para hacer una buena evaluación de impacto normativo hay que ver cuáles son los efectos, costes-beneficios, lo que me va a costar, si va a ser fácil la implementación, va a ser difícil, de esa unidad, en este caso de género. El legislador hace últimamente muchas trampas, también lo hace por cuestiones de implementar derecho europeo. Yo veréis que soy políticamente incorrecta. ¿Qué hace el legislador? Los que somos profesores de Derecho Público, o Derecho Administrativo más en concreto, nos contaron aquello de la competencia, la función, lo decía antes Madalena, la función, la competencia, el servicio público. Y ahí teníamos más o menos claro a quién correspondía cada cosa. Pero es que ahora establece obligaciones legales. Ojo, obligaciones legales que significa que si las incumples hay una amenaza de sanción por el organismo que sea el competente. ¿Cuáles son esas obligaciones? Obligaciones de igualdad, obligaciones de transparencia, obligaciones de sostenibilidad ambiental, la Agenda 2030, y a mí eso me parece todo súper bien. Y la ley lo aguanta todo. Lo que no lo aguanta es la realidad de la institución concreta que tiene que implementar eso. ¿Me vais entendiendo? Vale, pues vamos a ver si una buena evaluación de impacto normativo en su momento, cuando se crearon las unidades, o después, o incluso con la LOSU, y discúlpenme si hay algunos compañeros o compañeras del Ministerio de Universidades, pero claro, yo no lo he visto en la evaluación de impacto normativo. Quiero decirte, sabemos esa realidad, la ha descrito muy bien Soledad, ¿no? Por lo tanto, ¿se sigue haciendo una buena evaluación de impacto normativo y en concreto impacto normativo de género? Yo os anticipo que no. En el libro que decía, que os comentaba Inma, no por vender el libro, que no era mi ilusión, pero ahí concluimos todas las que participamos en ese estudio en que en realidad no se hacen buenas evaluaciones de impacto y no se hacen buenas evaluaciones de impacto normativo de género. Pero, dicho esto, es importantísimo, fijaros que no he movido la hoja, esto es la primera, es importantísimo saber que eso es una posibilidad. En Girona, en la Universidad de Girona, en el segundo plan de igualdad, el vigente, hay un eje estratégico, el primero, y una acción concreta, que se llama Revisión de la normativa de la universidad en clave de género. Describe, bueno, pues hay que revisar toda la normativa vigente que tiene la universidad y la que vamos a aprobar en futuro desde la óptica de la perspectiva de género. Eso es una revisión o evaluación ex post. Ya tenemos una normativa vigente, vamos a ver si esa normativa tiene incidencia o no en la igualdad de género. Digo igualdad de género, pero es igualdad, es hombres, mujeres y ahora también LGTBI, evidentemente. Revisión desde una dimensión del lenguaje, una revisión formal, es lo que se ha venido haciendo en muchos informes de impacto de género. Vamos a hablar solo del lenguaje. ¿Es importante el lenguaje? Por supuesto, es lo más importante. Para mí no. Lo más importante es el contenido de la regulación, es decir, el contenido dispositivo o material, que es donde encontramos ahí las desigualdades. Para mí, aunque se empiece haciendo una mínima revisión de la normativa que cada universidad tiene en vigor en un momento dado, y ahora que hay que adaptar, evidentemente, una LOSU, creo que eso ya es fundamental. Empezar con una mínima evaluación de impacto en la normativa que tenemos vigente, y eso significa desde los departamentos a las facultades y vamos siguiendo hasta el rectorado. O sea, no hay que cargar,
y eso ya lo digo por si luego se me va de la cabeza, no hay que cargar esa tarea en las unidades de igualdad. Las unidades de igualdad deben participar, evidentemente, en ese tipo de evaluaciones de impacto normativo de la regulación universitaria desde la perspectiva de género. Tampoco debe, lo ha hecho la UDG, pero bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, tampoco debe encargarse únicamente a la Secretaría General, esto es, a la asesoría jurídica, porque eso no es solo una cuestión jurídica, y lo sabéis bien vosotros. No es solo una cuestión jurídica. La igualdad, la evaluación es transversal, se ha venido repitiendo toda esta mañana. La unidad que promueve en el ámbito del Estado o de una comunidad autónoma los poderes que tienen potestad normativa, ahí deben empezar a hacer la evaluación, la que sea, en este caso de género, desde la primera versión de una norma por la unidad promotora. Por lo tanto, a mí no me vale que eso se encargue a las unidades de igualdad. Por lo tanto, debería ser una tarea en la que se pueden formar grupos de trabajo y, por lo tanto, habría que empezar con eso. ¿Qué significa? Voy a ir muy rápida por falta de tiempo, yo me pongo a vuestra disposición para cualquier cosa, estoy en el amigo Google, que si ponéis mi nombre salgo ahí continuamente, pero ¿cómo empieza esto? Rápidamente, añado una ley a la que no ha hecho mención, o al menos yo no la he escuchado, Ángela, con anterioridad, que es la Ley 30/2003 sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabora el Gobierno. Eso supuso que la legislación del Gobierno del Estado tuvo que modificar su procedimiento de elaboración de normas e introducir, igual que hay un informe presupuestario, ¿no?, pues un informe de impacto de género. Luego tenemos un Real Decreto que está vigente del año 2017, tenemos una guía, hay muchísimas guías metodológicas, no me pidáis guías, por favor, soy antiguías, lo siento, es así. Grupos de trabajo, sí, indicaciones por supuestos, pero guías no, porque yo creo que al final, disculpadme, pero muchas guías no se cumplen. ¿Qué significa evaluar el impacto de género? Lo sabéis vosotras y vosotros mejor que yo, pero hay que partir evidentemente de que es un proceso analítico, valorativo, complejo, multidisciplinar, con intersección de conocimientos, como decía también esta mañana Soledad, y que necesitamos indicadores y datos. Yo he intentado buscar datos. Hay datos, tenemos muchos datos, pero los tenemos, vamos a ver, los planes de igualdad, no me interpretéis mal, los planes de igualdad ayudan mucho a tener datos, pero deberíamos tener datos universitarios de género. Vuelvo al Ministerio de Universidades, discúlpenme si hay compañeros o compañeras, pero yo me he bajado el documento de datos y cifras del Sistema Universitario Español 21-22 y los datos por género están casi ocultos, están entre otros. Yo creo que la visibilidad, esa visibilidad la deberíamos tener en los datos. Podemos hacer un macro sistema de datos, un Big Data universitario también desde la perspectiva de género, sin entrar en cuestiones de docencia, sin entrar en cuestiones de investigación. Solo un apunte por investigación, porque ahora me lleva de cabeza en Girona que estoy en grupos de trabajo para introducir el género en la docencia y me preocupa la investigación, al menos en mi disciplina. Ese modelo incluso de las publicaciones, disculpadme porque veis que salto de una cosa a la otra, ¿cómo que solo me vamos a poner las iniciales? Con lo que se me va a publicar un artículo con la primera inicial y mi primer apellido. Discúlpenme. Yo me puedo llamar Dulos con una D, pero me puedo llamar Daniel con una D, ¿me entendéis? Lo mismo que el asistente. Yo creo que eso debemos luchar con eso. En el ámbito jurídico, en mi disciplina, no tenemos manuales escritos por compañeras. Básicamente los manuales son escritos por compañeros. Deberíamos hacer ahí alguna acción proactiva, pero bueno, las sentencias que dictan no solo dictan sentencias jueces, también hay juezas, no solo hay magistrados, también hay magistradas. Eso en cuanto a investigación y docencia. Pero voy a la evaluación de impacto normativo. La evaluación de impacto normativo significa cuando tienes un problema público, cuando tienes que desarrollar una normativa, cuando tienes que dar una solución y el instrumento es una norma, digamos que es una disposición general en el ámbito universitario, uno tiene que identificar correctamente cuál es el problema al que le tiene que dar solución. Pero tiene también que identificar correctamente cuáles son los destinatarios y destinatarios de esa norma. Hay que buscar lo que se denomina en evaluación la población directamente afectada. Y esa población en cuestión de igualdad puede ser muy diversa. Puede ser diversa en el sector del PAS, puede ser muy diversa en el sector docente y puede ser muy diversa en el sector del estudiantado. Por lo tanto, debemos buscar exactamente cuál es la población afectada. Y a partir de ahí hay que buscar
Hay que preguntarse cómo afecta esa regulación a cada uno de esos segmentos de población. Hay que buscar situaciones de discriminación positiva o situaciones de discriminación indirecta o situaciones en las que puedan concurrir discriminaciones varias, múltiples en una sola persona. A partir de ahí hay que buscar buenas opciones para dar soluciones a ese problema. No sé si me estoy explicando correctamente. Las buenas evaluaciones de impacto normativo son lo que se denomina, lo denomina así la Unión Europea, son evaluaciones de impacto normativo holístico, de todos los impactos, jurídico, ambiental, económico, presupuestario, incluso el de corrupción, el que queráis. Hay que intentar abrir el prisma e identificar dentro de ese prisma, poner el foco, en este caso, en la igualdad entre hombres y mujeres. Y luego, evidentemente, hay que buscar soluciones. Y se ha dicho también esta mañana, si hay excepciones en algunos casos justificables a la igualdad, hay que motivarlos de forma correcta. ¿Qué más podemos evaluar desde la perspectiva de género? Y como tengo muy poco tiempo, voy muy rápida. Dos ámbitos en los que también hay que introducir esa perspectiva de género que ayuda a la evaluación. Por una parte, son los presupuestos de género, evaluar los presupuestos de género y hacer presupuestos de género. Antes hablaba una compañera de la Pablo Olavide, yo me saqué ayer el análisis de presupuestos desde la perspectiva de género de la Universidad de Pablo Olavide del año 20 y me parece un muy buen ejemplo. Creo que debería hacerse una apuesta por hacer ese tipo de análisis de impacto también en cuestión de presupuestos. Y me vais a dejar también que diga, por ejemplo, que hay que introducir ese análisis y evaluación de lo que los juristas llamamos la ley entre partes, que es la contratación pública. No podemos estar tratando en las universidades de igualdad y luego la universidad externaliza, como se dice ahora en términos modernos, externaliza compra, es decir, suministros, servicios, y cuando vas a los clausulados no hay apenas clausulado social, puede haber también clausulado ambiental, por supuesto, pero no hay clausulado de género. Por ejemplo, ¿qué sucede si hay un empate? Puede discriminar el hecho de que haya mujeres. Hay que tener en cuenta, evidentemente, si las empresas, las licitadoras, van a tener o no un plan de igualdad, que está el límite en los 50 trabajadores, ya no son 250. O, por ejemplo, si hay algún tipo de proyectos presentados por mujeres. ¿Qué sucede cuando se organizan obras para el campus universitario? Yo en Girona tuve en su momento una discusión con el rectorado, porque la Facultad de Derecho está al lado de un campo de fútbol. El campo de fútbol, cuando el Girona está en primera, disculpadme, hay mucha luz porque tiene que haber la retransmisión en televisión, pero cuando no estábamos en primera, estábamos en segunda, hay muy poca luz. El campus es muy oscuro, hasta tal punto que te se caía la llave del coche y no la encontrabas. Diseñar con perspectiva de género, la arquitectura con perspectiva de género, ordenar, quiero decir, en realidad, un campus desde la perspectiva de género, que eso también es regulación universitaria, es importantísima. Os decía rápidamente, y voy a finalizar porque me he saltado todas las diapositivas. Pensad en esa idea de evaluación del impacto de cualquier disposición que sea reguladora, obligatoria. Pensad en eso. Puede ser una norma, los mismos estatutos universitarios. Ahora que se van a modificar los estatutos universitarios, voy a ver cuántos estatutos universitarios llevan una mínima evaluación de impacto normativo, porque vamos a modificar los estatutos. Por lo tanto, habría que ver si hay esa pequeña revisión de impacto del que tenemos vigente y al que vamos a ir, que va a ser el nuevo. Vamos a ver, en base a ese derecho que tienen las universidades o principio que es la autonomía universitaria, vamos a ver si en esa autonomía universitaria también las universidades pueden introducir más o menos la perspectiva de género en cada una de sus disposiciones generales. No sé si me vais entendiendo. Yo con eso ya me daría por satisfecha. Importante para saber cómo evaluamos, salto todo, importante saber cómo evaluamos. Decía, indicadores, variables y datos, no solo estadísticos, también datos reales. Fijaros, en ese marco, y voy finalizando, Inma, en ese marco de obligaciones legales que os decía que el legislador hace trampas, yo he detectado en los últimos tiempos, y quizá también a raíz de la pandemia y de esa virtualización de las relaciones interpersonales e interadministrativas, en que las administraciones públicas
cuando tienen complejidades que les suponen un reto, tienden en los últimos tiempos a buscar el apoyo como hacéis vosotras y vosotros, entre unidades responsables de esas responsabilidades. Antes también ha salido el término, yo lo utilizo en términos genéricos por mi disciplina, que es administración colaborativa. Hay que colaborar. De forma colaborativa significa de forma generosa, gratuita, porque todos y todas tenemos los mismos problemas, tanto las unidades de igualdad como las universidades. Y por lo tanto, esa idea que tenéis de compartir conocimiento, compartir dudas, no hay que tener ningún tipo de vergüenza, compartir ningún tipo de duda ante estos nuevos retos que tenemos en la actualidad, ¿no? Por lo tanto, eso me parece fundamental. Y luego la otra versión colaborativa, que es buscar la colaboración con los segmentos afectados. PAS, estudiantado, sociedad civil también, porque en la universidad tenemos un vínculo importantísimo con la sociedad civil y, por supuesto, profesorado. ¿Quién está más en la universidad? Pregunto yo muchas veces. ¿Quién pasa más tiempo en las universidades? No lo pasan los estudiantes y las estudiantes, lo pasamos el PAS y lo pasamos el profesorado, ¿no? Y, por lo tanto, tenemos que poder decidir también nosotros en qué tipo de cuestiones nos implicamos para eso. Nada más, no sé si he dicho algo con sentido, pero muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Dolors. Bueno, pues ahora unos minutitos, no mucho porque vamos con algo de retraso, pero sí que creo que alguna pregunta, si tenéis, pues sí podemos dedicarle un pequeño tiempo. Vale. Sí. Es que vamos a ver. Hola, buenos días. Soy Cristina, vicerrectora de Igualdad, Cultura y Deporte de la Universidad de Coruña. Y bueno, quería daros las gracias por vuestra charla y también aprovechar para hacer una consulta. Como yo no soy del ámbito jurídico, si algo he aprendido como vicerrectora respecto a los temas de igualdad es que es muy importante crear normas, ¿no? La normativa que podamos crear en las universidades que obligue, ¿no? Como se decía antes, tenemos leyes, pero no obligan, y entonces cuando no hay obligación, incluso cuando no hay sanción, ¿no? Pues esto es una dificultad para seguir avanzando, porque la buena fe, las buenas intenciones, incluso personas que se manifiestan progresistas, que creen en la igualdad, a la hora de la verdad, mi mala experiencia a ese respecto es que luego no se comprometen, ¿no?, con las acciones. Entonces, mi pregunta va por aquí. Lamentablemente, en mi periodo de vicerrectora de estos 4 años que ya se van a terminar, no he conseguido que en las titulaciones se incluya una materia troncal obligatoria con perspectiva de género. Es más, no he conseguido en mi facultad que vaya a ocurrir esto, que sí que habíamos conseguido previamente tener una optativa por la militancia, ¿no?, de 3 profesoras que decidimos dar esa asignatura. Entonces, mi pregunta es si tenemos alguna estrategia que se pueda elaborar desde alguna ley o desde alguna norma. Estoy como igual dirigiéndome más a Ángela por sus conocimientos jurídicos y por la experiencia que ha manifestado de que ellas sí han conseguido introducir asignaturas, y entonces no sé si ha sido por un cúmulo de personas que formaban parte de esa titulación y que se han comprometido, o si veis que tenemos algún sitio a donde recurrir, como en mi caso, que el decanato ha llevado a la Junta de Facultad una contestación a las alegaciones que hacía nuestra Oficina de Igualdad para que introdujeran esa asignatura troncal, y la contestación se resumía en que, como no era obligatorio en ninguno de los documentos que hay en la universidad, pues que ellos no lo hacían. No sé si me he explicado bien la pregunta. Sí, te has explicado perfectamente. Actualmente la LOSU, que ha entrado en vigor en el mes de abril, ya recoge la obligatoriedad de que la igualdad y el género formen parte de los contenidos universitarios. Las normas se van reforzando poco a poco. La LOSU obliga a reformar los estatutos como
profesora de Derecho Constitucional, entiendo que el siguiente paso es introducir esa misma obligatoriedad de los estudios en igualdad en los estatutos de cada universidad. Y, en tercer lugar, militancia y concienciación. Lo que tú dices de la Universidad de La Coruña pasa en muchísimas universidades de España. Cuando en la universidad de la que yo procedo se han conseguido introducir, ojo que en la Facultad de Derecho no hay en mi universidad, a pasar de la masa crítica, ninguna asignatura ni obligatoria, ni voluntaria, ni optativa sobre género. Sí está actualmente en el nuevo grado de Ciencias Políticas y de la Administración Pública, pero porque el plan negociador de ese, o sea, la comisión negociadora de ese nuevo plan, a la cual me llamaron a mí como asesora, pedía, porque lo pedía el alumnado que había estado en Alemania de Erasmus, viendo que en Europa esas asignaturas forman parte del tronco de todas las disciplinas, la demanda de esas asignaturas. Y por eso hemos conseguido que actualmente haya una obligatoria y una troncal en ese plan. Mi intención en lo que me queda de vida académica es pelear porque a raíz de esta nueva normativa, en los distintos planes que habrá que irlos adaptando, se introduzcan materias sobre este tema. Porque si partimos del convencimiento de que por haber nacido en democracia llevamos el ADN ya marcado en igualdad, estamos totalmente equivocados. O sea que hay que poner obligatoriamente esas normas, pero requieren aplicación de la normativa vigente, la LOSU es más fuerte en ese sentido, modificación estatutaria, voluntariedad por parte de los equipos que negocian esa modificación de los planes de estudio. Nosotros tenemos, como ya les he dicho, másteres, doctorados, asignaturas optativas, etcétera, pero siempre porque el referente ha sido alguien que en ese centro ocupaba un puesto de relevancia para que enfermería introdujese asignaturas de género, fue necesario que la directora de la entonces Escuela de Enfermería, que hoy es facultad, fuese una mujer que militaba en el Centro de Estudios de la Mujer y peleó porque se introdujesen. O sea que hace falta un poco de todo, pero hay que luchar mucho para formar en igualdad. Mira a ver si quieres añadir algo. Yo te añadiría muy poco. Yo te diría, pues, en la línea de lo que te describe Ángela, es si tú tienes solicitud de estudiantado que piden ese tipo de seminarios, jornadas, foros, por ahí también se empieza. Es decir, yo creo que a veces la presión, si se trata de presionar, es presionar con la realidad de los hechos. Y si tú tienes éxito, entre comillas, pues luego ahí es más fácil negociar. Otra por aquí, por favor. Hola, ahora. Bueno, hola a todas, soy Silvia de la Universidad de Extremadura. Varias cosas y también haciendo un poco de recopilación con lo que se ha comentado antes, que ha comentado Soledad. Bueno, con respecto a las asignaturas, no sé si más adelante o a lo largo del encuentro podremos seguir hablando de esto, porque ya se ha empezado a hablar en RUIGEU de esto, con el famoso mail famoso del Ministerio de las asignaturas que tenéis, o sea que esto ya lo estamos hablando. Pero yo lo incorporo también un poco aquí, ¿no? Me he convertido en la firme defensora de las expertas en género. Entonces, porque creo que es contraproducente, es decir, me parece contraproducente que metamos asignaturas obligatorias en las titulaciones si no hay personas expertas para impartirlas. Me parece contraproducente que por el cómo se desarrolle, bueno, en mi universidad se llama el POD, en otras se llamarán de otra manera, que es cómo se asignan los créditos. Resulta que los créditos de esas asignaturas vayan a parar a quien no tiene ni idea.
y que además los comentarios en clase sean a mí me obligan a contar esto o esto. O sea, es decir, no sé si me estoy explicando, pero creo que es contraproducente que nos centremos tanto en tener asignaturas obligatorias si no tenemos personas con la experiencia suficiente como para impartirlas bien, que creo que este también es uno de los problemas que está habiendo en otros niveles educativos, donde se está haciendo mucho hincapié en temas de igualdad sin que la gente tenga la experiencia suficiente para rebatir determinadas cosas. Pero bueno, ese es otro tema. Yo, por lo menos, eso nos pasa a nosotras. Pero claro, yo soy de la Universidad de Extremadura y entonces nuestra realidad, yo cuando escucho a las compas de la Complutense, no tiene nada que ver. O sea, las universidades pequeñas tenemos muchos menos recursos, pero tenemos mucho menos personal experto para todo. Esto también nos lleva a lo que comentaba antes Soledad, ¿no? de que las unidades al final como que se sobrecargan de todo lo que hay que hacer. Vale, es que los protocolos de acoso no son para que los lleve la unidad. Ojo, cuidado, pero es que a mí me da miedo que no lo lleve la unidad. Porque yo me puedo imaginar cómo se llevarían por parte de otro organismo. Pero es que, claro, hablaba Dolors del análisis con perspectiva de género de la normativa, que no lo tienen que hacer las unidades. Ostras, ¿y quién va a hacer esto? Bien hecho. O sea, porque para decir no hay impacto de género, que es lo que dicen los informes de impacto de género a los que obliga la ley, que son todos muy deficientes, pues para eso no hace falta tanta historia. Es decir, yo supongo que la conocéis todas, ¿no? Pero para mí se ha convertido en mi informe de referencia, el informe con perspectiva de género del sexenio de transferencia que tiene ANECA, que lo ha hecho el equipo de María Bustelo, que es un informe maravillosísimo, pero para eso necesitas un equipo como ese, con ese nivel de recursos y que sea capaz de analizar todas y cada una de las fases de la normativa. Yo no sé en el resto, pero en la Universidad de Extremadura eso no podemos hacerlo. O yo por lo menos no puedo hacerlo con todas y cada una de las normativas. Entonces, claro que sí, que hay que evaluar con perspectiva de género, pero ¿quién hace esto? Y sobre todo, ¿quién hace esto en las zonas bueno, donde tenemos universidades pequeñas, rurales, pobres y donde no tenemos suficiente personal con la especialización necesaria, porque con las asignaturas nos pasa igual. O sea, yo no me voy a pelear por tener asignaturas obligatorias en todas las titulaciones porque hay gente experta para darlas. Bueno, ya está, es un poco así, lloradera, ¿no? Yo muy brevemente, Silvia, para darte la razón en lo que dices, pero es que nos fallan los cimientos. La Ley Orgánica del año 2007 recoge entre las políticas públicas las formativas. Hay que formar a los que forman. ¿Quién se ha preocupado de formar a los formadores? No tenemos expertos porque no están formados, ni en grados medios, ni en la infantil, ni en la universidad. Pues a mí un día me preguntaron que cómo se explicaba el gerundio con perspectiva de género. O sea que en ese sentido, pero hay que empezar a formar. Sí, nosotras en Salamanca tenemos un centro que tiene expertas. Inmaculada sabe que hay gente que se forma. Formamos en máster y en doctorado, pero el esfuerzo hay que ponerlo para tener formación. Hay universidades que tienen gente formada, que se pueden dar X asignaturas, pero evidentemente tampoco hay oferta. O sea que es la pescadilla que se come la cola. Formar a los formadores y a continuación, si es posible, son distintas también los papeles de unas universidades y otras. Yo hablo desde la experiencia que he vivido en Salamanca de finales del siglo pasado. Yo también te voy a dar la razón y podemos estar llorando. Pero fíjate una cosa. Es verdad que siempre hay en estas estrategias falta de capacidad y conocimiento. Por eso yo decía que últimamente a mí me interesan esas relaciones colaborativas, ¿no? Porque se aprende mucho y además uno consigue ayudarse o una consigue ayudarse mucho. No tenemos que hacer las evaluaciones que hace la profesora Bustelo. He dicho con que hacer una mínima evaluación, una mínima, es pensar, es preguntarse. Con eso a mí ya me vale, porque es empezar. Mi experiencia, y disculpadme porque no me gusta hacer eso, pero cuando a mí me nombran directora general de calidad normativa tenía un teléfono y una mesa. Y ahora es un referente después de 12 años. Quiero decir, ¿podemos dejar de hacerlo? Yo creo que no. Podemos empezar poquito a poco, porque he dicho que eso no es competencia solo de la unidad de igualdad. Porque si solo es de la unidad de igualdad y nos movemos en los parámetros perfectamente descritos por Soledad, ahí
la igualdad, la perspectiva de género, va a estar siempre únicamente en la unidad de igualdad, y yo quiero que eso sea transversal, quiero que eso se empape toda la universidad. Quiero que mis compañeros, cuando tienen que pedir un proyecto de investigación, no me digan: Dolors, ¿esto cómo se evalúa la perspectiva de género? Quiero que ellos sepan hacer eso. Si no implicamos, no digo a todo el mundo, pero si no implicamos a gran parte de la comunidad, y estamos hablando de universidad, no vamos a empaparnos de la igualdad. Vamos a ser siempre más o menos las mismas trabajando en eso y creyendo en eso. Por supuesto que para llegar a construir algo muy enorme, muy grande, hay que empezar pasito a pasito. Y yo soy de eso, por eso he dicho, no me preguntéis por guías, porque las guías al final se incumplen. Yo prefiero hacer reuniones de trabajo y machacar y enseñar, pero no guías que luego al final se las lee alguien y lo que importa solo, y termino, con las memorias de evaluación de impacto normativo, salvo algunas, y tú has dado un buen ejemplo, o los presupuestos generales del Estado, que tienen unos presupuestos de género que para mí están muy bien hechos. Claro, ya me he perdido. ¿Qué iba a decir? Ya me he perdido. Ay, disculpadme. ¿Qué iba a decir ahora para terminar con eso? Bueno, al final. Sí, la colaboración, pero empezar poquito a poco y, sobre todo, no focalizar en una única unidad, porque si no, ahí no vamos a conseguir lo que queremos, que es que en realidad haya igualdad y la perspectiva de género sea algo normalizado. Gracias. De hecho, si me permitís, también quería hacer un pequeñísimo comentario con respecto a lo que has indicado con la prevención del acoso, ¿no? Si se sale fuera, que prefieres que sea la propia unidad, como en muchos casos sucede. En nuestra experiencia, tenemos en la universidad 2 comisiones de acoso, de prevención del acoso. Una para el personal laboral y otra para estudiantes. Y la comisión está formada por representantes de todos los sectores. En la de prevención del acoso laboral, pues hay representantes del PAS, representantes del profesorado, y luego está también la vicerrectora de Asuntos Sociales, el gerente, la defensora del universitario y la directora de la unidad de igualdad. Y es una forma quizás también de no centralizar, ¿no? Una forma de no, pues lo que decíamos, que es muy importante que nosotros estemos ahí, que hagamos todo lo posible por favorecerlo, ¿no? Por llevar y por intentar conseguir esa igualdad, pero no reduciendo a la mínima expresión, sino en todo caso, pues eso, ampliar las miras, colaborar entre todas, y creo que la experiencia no es tan mala como a lo mejor ahora que se obliga, ¿no?, a ello pudiéramos pensar desde un principio, porque nosotros llevamos así ya bastantes años. ¿Perdón? Ahora ya me ha vuelto el pensamiento, lo que iba a decirte. ¿Por qué no las guías? No digo que no haya que hacer guías. Hay que hacer guías, hay que hacer directrices para acompañar, para hacer, en mi caso, buenas evaluaciones de impacto normativo. Pero las guías se dedican la mayor parte, las que yo conozco o las que me han propuesto a mí elaborar, para elaborar correctamente el informe. En el primer apartado tiene que ir eso, en el segundo apartado tiene que ir eso, y al final uno aprende a elaborar un buen informe de impacto o una buena memoria de evaluación del impacto normativo, y lo que hay que aprender es hacer una buena evaluación al proceso previo. Quería decir eso. Gracias. Creo que me toca. No funciona. ¿Así funciona? Pues yo no me oigo nada. Pues mira qué bien. Bueno, perdonad. No, yo quería hacer, lo que pasa que, bueno, ya con todo lo que habéis contado al final, a lo mejor me puedo saltar algo, pero yo quería comentaros una de las cosas que ha salido sobre en la mesa vuestra, sobre el papel del estudiantado a la hora de generar el debate y de iniciar la puesta en marcha de la perspectiva de género a lo largo y ancho de toda la universidad. Yo eso puedo deciros que lo he intentado en mi universidad. Yo soy de Alcalá de Henares, que no sé si lo he dicho, pero soy de la Universidad de Alcalá, soy la directora de la Unidad de Igualdad, y allí lo que intenté fue empezar por el estudiantado. Hablé con el Consejo de Estudiantes para que fueran ellos los que movieran desde las delegaciones en cada centro el debate sobre hasta qué punto tenían perspectiva de género en su docencia. Les pareció maravillosa la aventura, se comprometieron a ello, y al final he terminado yendo yo a visitar a los decanatos y escuelas, porque ellos no han podido hacerlo. Y no sé si en parte el motivo es que les ha venido encima también el tema de diversidad y han preferido dedicar su tiempo de no estudiar
a la diversidad. Y, por ejemplo, ahora se habla mucho más en los centros. Cuando yo iba a hablar de igualdad de género, me preguntaban, ¿y tú eres la que lleva lo de los baños unisex? No, la unidad de atención a la diversidad es otra unidad. Entonces, se mezclan las cosas. El estudiantado en Alcalá parece que está más preocupado por los temas de diversidad. La igualdad ha pasado a un segundo plano y por eso creo que tenemos que tener mucho cuidado y mantener muy bien las cosas bien definidas y que no se nos mezclen. Y yo creo que se nos ha venido encima ese compromiso adicional, ¿no?, de tener que estar explicando continuamente qué es la perspectiva de género y qué es la igualdad entre hombres y mujeres. Y ahí enlazo con lo que planteaba ella sobre no estamos todo el mundo formado en perspectiva de género. Yo lo que me he encontrado con mis direcciones de escuelas y de centros es que algunos reconocen que no tienen ni idea y que por favor demos cursos de formación dentro de los programas de formación de PDI y de PAS, y otros, sin embargo, me dicen, el átomo no tiene género. Luego, yo en botánica no puedo, porque las flores, ¿cómo explico yo el género? Entonces, necesitamos formar. Y entonces ahí quería hablar de una experiencia que montamos, que no sabemos muy bien por dónde andará, las unidades de igualdad de las universidades públicas madrileñas, para intentar entre todas hacer un montaje de módulos, en este caso para incorporar la perspectiva de género en investigación en distintas áreas de conocimiento. Y a cada área de conocimiento, o como quiera que se queden ahora, intentar trabajar sobre la necesidad de cómo enfocar la perspectiva de género en esas materias. Yo creo que ese es el esfuerzo comunitario que podemos hacer para intentar evitar que en universidades pequeñas con pocos recursos, entre todas consigamos aportar a toda nuestra comunidad universitaria la perspectiva de género, porque es que si no sabemos qué es, ¿cómo vamos a poner en marcha? Ni siquiera aunque nos vengan las competencias que tienen que tener en las guías docentes, las materias que tenemos que impartir, porque con ponerlas y no hacerlas, pues ya tenemos suficiente, cumplimos las normas y un real decreto que anda por ahí, que creo que salió en la reunión de CRUE en Burgos, del que no habéis hablado, pero bueno, por ahí anda. Por cierto, también aprovecho, ya que tengo el micrófono y ya me callo, no sé qué ha pasado con el grupo de trabajo de género en CRUE, porque ha habido otro grupo que ha aparecido que no sé, entonces bueno, no sé si nos han absorbido, si nos mantienen, bueno, si tenéis, yo creo que estos son temas que se irán saliendo y que iremos hablando sobre ellos estos días, nada. Muy bien, muchas gracias por tu experiencia, pero ya me apremian que tenemos que acabar ya, así que lo dejamos aquí, ¿vale? Perdonad, un último esfuerzo, aunque puesto que ya nos vamos a tomar el café frío, tenemos que hacer la foto de grupo antes de que caiga la que se prevé que va a caer. Entonces nos está esperando fuera el fotógrafo. Es en la planta baja el café, nos hacemos la foto y luego tomamos el café.